Bueno, pues estamos ya en directo, Sergio. Bienvenidos a ¿Qué una, tal? una entrevista más aquí en Cuencas Mineras News, cuencasmineras.com, la caja de Pandora. Y hoy me acompaña un buen amigo mío que se llama Sergio Delgado y que, bueno, ya le tengo que dar la enhorabuena porque es doctor en historia, ¿verdad, Sergio? ¿Qué tal Muy estás? bien, gracias, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues enhorabuena por el título de doctor. 7 años estuve detrás de ello, porque bueno, trabajando, teniendo un baje y todo es complicado centrarse en los estudios, Mm. pero el 26 de febrero por fin me hice la defensa de la tesis y sí, ¿Y aprobé. cómo fue lo de defender la tesis en esto de la pandemia? ¿Por Zoom? ¿Por Teams? Sí, ¿Por sí, por Teams algún fue, tipo? ¿Y por qué? Teams, sí. ¿Cómo lo viste? Fue ¿Te una pena pareció frío? porque, sí, eso, fue una pena porque, bueno, siempre te gusta conocer a las personas del tribunal, porque bueno, cara a cara es como mejor se expresa uno y discute uno, y bueno, y también porque vienen a Asturias, les puedes enseñar un poco la universidad, o bueno, tenía pensado un poquitín llevarlos a comer aquí, que conociesen un poco la gastronomía asturiana y poder enseñarlos las cuencas mineras, pero bueno, Va, quedó pero todo pues. lo ideal, Jolín, yo creo que se puede haber hecho una pequeña defensa sin mucho público y ya está, No, el tampoco. problema no era el público, el problema sobre todo era el tema de trasladarse entre provincias. Que Mm, claro, hay que concretarlo meses antes para que todo el mundo tenga una fecha, todo el mundo tenga, y claro, no sabes si luego al final se va a poder hacer, porque puedes tener el- los billetes y luego no puedes venir, ¿no? Entonces al la final tesis que todo. era como más amplio de la tesina o Sí, yo ¿cómo se hice llama la tesis? la tesina grado de licenciatura lo hice sobre la globalización, especial la globalización cultural. Uy, aquí, este Sí, que libro, al este final tuve libro. la suerte de que me lo publicasen en un libro, ¿no? Ujú, Y ya había hecho el trabajo fin de máster, lo había hecho ya sobre movimientos sociales, en especial el 15M. ujú, Entonces pues hice un poquitín una conjunción de ambos temas y me ocupé de los movimientos sociales dentro de lo que es el contexto de la globalización, mm. especialmente centrado un poquitín en lo que es la comunicación a través de redes sociales, a través de Internet, las nuevas formas que están obteniendo estos movimientos en temas de organización, comunicación, liderazgo, y que creo que, bueno, que es muy interesante porque los movimientos sociales creo que son fenómenos que a través de su estudio no solo los entiendes a ellos, sino entiendes la sociedad en la que nacen. Claro, Creo que es muy. la tesina la tenías acotada en 20 años, del 90 al 2010, sobre la globalización cultural en España. Sí, Y la luego, tesina, más que un análisis directo de la globalización, es un análisis bibliográfico sobre la globalización, en donde conecto y contrapongo distintas teorías y argumentos y al final pues voy obteniendo una serie de conclusiones que creo que es interesante en este sentido. Es un libro, bueno, no creo que sea para el público en general, al menos que te interese el tema porque, bueno, es bibliográfico, ¿no? Se citan muchos autores, muchos artículos, muchos libros y mm, más que desarrollar una teoría completa, se intenta, pues eso, compararlas de otros autores para ver qué líneas, ¿no? bueno, pero yo Se, mirando el índice ahora, lo leí en su día y tal, pero bueno, que le interese, por ejemplo, la educación, bueno, pues la educación, la cultura, pues ir a ese capítulo que más te Sí, puede interesar y se ya puede está. leer por partes, realmente no hace falta leerlo de principio a fin, sino que puedes leer los capítulos de las temáticas que más te interesen, porque bueno, está un poco dividido en comunicación, identidad, educación, ¿no? Los temas un poco más importantes que encontré en la bibliografía. Ujú. ¿Y la tesis luego es solamente España o también el Bueno, mundo entero? la tesis al contrario. En el mundo global es Mm, imposible, ¿no? Un poco lo mismo, ¿no? No puedes estudiar al 15M y entender al 15M estudiando solo al 15M. Tienes que estudiar el Occupy Wall Street, tienes que estudiar la primavera árabe, tienes que estudiar, por ejemplo, hasta las movilizaciones que hubo en 2019 en Chile. Está ujú. todo conectado. Si lo piensas bien, son 8 años, de 2011 a 2019. eh, digamos, en tiempo histórico, es prácticamente nada. Es el mismo proceso. Para diferenciar un poco los términos, para que la gente nos pueda entender, la diferencia entre globalismo, globalización o globalista, para ti. Depende, si hablamos de fenómeno, de ideología, porque el globalismo puede entenderse como una ideología y la Ujú. globalización como un fenómeno, ¿no? Y un globalista, pues bueno, un globalista puede ser un estudioso de la globalización o una persona que está a favor de ella, ¿no? Que la entiende
como un proceso histórico al que caminamos, ¿no? Que en cierta medida puede ser así en relación al desarrollo tecnológico. Porque, bueno, como comentábamos un poquitín antes de entrar en el directo, tú me hablabas de por qué la globalización no puede trasladarse este concepto a otros periodos históricos, ya sea el neolítico, con la expansión de la agricultura, o por ejemplo los imperios como el romano o el español, ¿no? Donde bajo un mismo, digamos, administración, pues abarcaba un gran territorio. O la Sin llegada de embargo, Colón a América, ¿no? por De la ejemplo, claro, colonización. cuando se llega a Colón América como que se abre, ¿no? El mundo de Europa y el mundo en general, ¿no? Que se conocía. Sin embargo, yo creo que el concepto de globalización, que realmente se empieza a trabajar con él en los años 80, tiene un hito que es fundamental y es digamos, una fotografía que publicó la NASA en la que podíamos ver la Tierra. Creo que eso produjo un gran cambio de mentalidad en la gente porque el mundo donde vivimos ya era finito. No era finito en concepto, sino que podíamos verlo, no podíamos tocar, metafóricamente, ¿no? Porque es a través de una foto, pero es inmundo, ¿no? Podemos ver dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Podemos ver dónde se ha desarrollado toda nuestra historia en el lugar, ¿no? Donde se ha desarrollado y podíamos verlo. Y eso creo que es un hito muy importante que cambia la mentalidad del mundo entero, ¿no? Pues genial. A ver, y luego está que eso, cuando estábamos hablando un poquitín antes, que ahora está como habiendo un movimiento, no un movimiento, sino unos intereses globalistas por globalizar a la fuerza, ¿no? O de manera muy forzada. ¿O tú qué opinas? El fenómeno de la globalización es un fenómeno que tiene muchas aristas, porque podemos verlo desde distintas perspectivas, pero realmente no es un fenómeno, a veces dicen contradictorio, no es contradictorio, el problema o su cualidad especialmente que funciona de muy distintas maneras, aunque sea el mismo fenómeno. Es decir, la localización, el tema de la localidad es súper importante en la globalización, porque aunque es un fenómeno global, su funcionamiento es local, es local. Porque cuando se lanza, por ejemplo, el estreno de un producto, digamos, de un nuevo refresco, aunque se puede hacer de manera mundial, el tipo de envase, el tipo de sabor de ese refresco se adapta a las localidades, a las culturas, a las identidades de cada lugar, ¿no? Claro, Y pasa lo mismo con los paraísos fiscales. claro. Yo quiero que se mueva el capital por todo el mundo, pero me cuido muy bien de que haya pequeños lugares donde se salve de impuestos. O traslado una fábrica de un lugar a otro, pero procuro que cuando se traslade pues tenga una legislación mucho más laxa en temas de medio ambiente. Bueno, así me puedo ahorrar ese dinero. Mira, uno de estos los ejemplos más, que puede reflejarnos esto. Perdona, que me estoy acabando la batería, un momentín. Sí, enchufa por si acaso. Bien, y es por ejemplo la gasolina africana. La gasolina africana tiene unos niveles de metales pesados muy superior a la que consumimos en Europa, pero no se produce en África, se produce en Europa. Es decir, aunque no está prohibido consumir ese tipo de gasolina aquí, sí está permitido fabricarla. Es decir, es muy malo para nosotros, pero no es muy malo para los africanos. Claro, es una cuestión de negocio, es una cuestión de localidades, de leyes distintas, que el sistema, en sus distintas vertientes, pues saca siempre provecho de ellas. Pero más que, quiero decir, más que ideologías que pueden ser liberales, conservadoras, más progresistas, por ejemplo, es decir, derecha o izquierda, que son etiquetas al fin y al cabo para definir unos movimientos de la antigua Cámara esta de británica, ¿no? Que se ponían al lado derecho, al lado izquierdo, entonces hasta ahí llegó la polaridad en la política. Ahora más bien parece ser que son la lucha entre globalistas y soberanos, de países que quieren mantener su identidad y países que quieren pues estar bajo, ser un feudo más de un gobierno único. Claro, las resistencias a la globalización vienen sobre todo del nacionalismo y del fundamentalismo religioso, que son identidades precisamente que se resisten a diluirse un poco, tienen miedo a diluirse un poco en el mare magnum, ¿no?, que está creando la globalización. Sin embargo, realmente no hay nadie que se oponga a la globalización. Fuerzas económicas o políticas, me refiero, ¿no? Porque incluso los nacionalismos, cuando consiguen su objetivo, suelen abrirse.
a la Claro. globalización. ¿Por qué? Porque aporta beneficios económicos, aporta desarrollo social, aporta pues una serie de cuestiones como todo. Al final el comercio no solo trae mercancías, sino también ideas. Y es fundamental para el desarrollo de de cualquier sociedad. Sin embargo, Sí, hay que hay entender. como incongruencias, ¿no? A lo mejor en un país globalista surgen localismos o regionalismos o nacionalismos. Estados Unidos es el Mm, más claro, ¿no? El que más se beneficia de la globalización, pero luego siempre procura poner barreras cuando hay cosas que no le interesan. Y es un poco lo que te decía antes. Estados Unidos es global, pero solo para lo que le interesa. Cuando ve que claro, a lo mejor una parte de su industria se puede ver perjudicada de esa globalidad, pues pone un arancel. Y juegan un poco a los dos juegos. Sin embargo, no hay fuerza política que suponga la globalización, ni de derechas ni de izquierdas. De hecho, en la tesis propongo la teoría de entender a ambas corrientes ujú, políticas o ideológicas como conservadoras. Hoy en día la izquierda no es progresista. ¿Por qué no es progresista? Porque confundimos ser social con ser progresista. Y segundo, no es progresista porque las formas de hacer, las formas de generar el discurso, de organizarse, del liderazgo que lleva la izquierda es el mismo que el de la derecha. claro. No hay otra vertiente, no hay otra forma de organizarse, no hay otra democracia que se quiera implantar. Solo se quiere dirigir esa democracia, se quiere alcanzar el poder, pero no hay una propuesta alternativa. Antes el comunismo proponía algo distinto. Mm. Podía gustarte más o podía gustarte menos, pero proponía un sistema distinto. En cambio, hoy la izquierda no lo propone realmente. Si te das cuenta, pues en todos los países del mundo, todas las fuerzas políticas, sean de un lado o de otro, llevan todas el pin globalista de la Agenda 2030, que es el pin circular de colores como de arco iris y tal, que simbolizan cada objetivo de desarrollo sostenible, que son del hambre, acabar con eso, con la pesca furtiva, o sea, muchos temas variopintos a los cuales se han comprometido muchos países, pero que no se dan cuenta que hay cosas que no se van a poder que no van a poder cumplirlo. O sea, o la igualdad entre Realmente, hombres y mujeres, a lo mejor en países árabes, que no lo pueden cumplir, no lo realmente van. se pueden cambiar. Mm. Esas cuestiones que se proponen se pueden llegar a ellas. Y es sencillo. El problema que es que para llegar a ellas hay que cambiar el sistema. Claro, hay Tú no países que puedes. pisan unos a otros, por ejemplo, como si pisan unos países unos a otros, ha costado un beneficio, ¿cómo va ese país a crecer? Es que echa la ley, echa la trampa. Recordando el protocolo de Kioto de hace Mm, ya unos años, en donde había cuotas de emisión de CO2. mm, Muy bien, yo tengo este límite, tú tienes este límite, él tiene este límite. Se vendían, se otorgaba a cada país, sin embargo, ese país, si no llegaba hasta la cuota, podía venderlo a otro país que no que se había pasado. Es mm. decir, yo cumplo mi cuota y si me paso 10 le compro a este país, nuevamente del tercer mundo, que no llegan a esa cuota de emisión para poder yo seguir echando CO2. Me refiero que al final, ¿qué es esto? Esto echa la ley, echa la trampa. Y con todo este tipo de convenciones internacionales, acuerdos internacionales, pasa un poco lo mismo. Cuando lees la letra pequeña te das cuenta de que por ahí pueden navegar los estados o las empresas multinacionales como quieran. Sí, hay como dos globalismos, ¿no? El de las Big Tech, por un lado, y el globalismo gubernamental, por así decirlo, ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que es una Mm, apariencia que nos quieren dar, pero realmente uno necesita al otro, uno construye en la base del otro. Es entender, yo lo veo así en el sentido de que esta dicotomía que se ejerce entre iniciativa privada y Estado mm. es falsa. El capitalismo, si tú estudias la historia un poquitín del capitalismo y ves cómo se van generando las leyes que permiten la construcción de fábricas, de transporte, de toda esa serie de necesidades que tiene la gran industria, las ha hecho el Estado. ¿Quién ha Claro, preparado las leyes de trabajo para que los trabajadores puedan estar en esas fábricas con ese tipo de condiciones? La hace el Estado. La contaminación la hace el Estado. Todas estas cuestiones que necesita la gran industria, el gran comercio, lo organiza y lo permite el Estado. De claro. hecho, al principio la disciplina en la fábrica no la hacía el empresario, la hacía el ejército. El Estado, el empresario llamaba al alcalde o al presidente de turno y era así. No te Y no, reprimían. tú Sí, no, sí, dime. tú no crees que ahora están tan de moda las instituciones globales como la ONU o la OMS y todo eso,
no han quedado un poco en evidencia en la crisis del COVID-19, porque, bueno, al final fueron más ineficaces que a lo mejor un país pequeñito como Taiwán o Malta o yo qué sé. Las instituciones internacionales quedan siempre en evidencia, porque ya sea en la guerra del Golfo, cuando Estados Unidos va por su cuenta, ya sea cuando hay unos países que tienen derecho a veto, como es China, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ya sea con la pandemia, ya sea con el tema de Inglaterra con la Unión Europea, que es otro organismo internacional muy importante, como Inglaterra siempre jugó como con Estados Unidos europeas, no cogió el euro, quedan en evidencia constantemente. Sí, la Unión Europea con las Refiero. vacunas también, por ejemplo, sí. Por ejemplo, cuando Alemania ahora parece ser que está comprando la vacuna rusa, pero en países como España no están... Bueno, es que es Ya, claro, gobierno. sin entrar mucho en geopolítica, que eso sería un territorio de Pedro Baños, que sería, bueno, por un lado el mundo anglosajón, ¿no? Entre Reino Unido y Estados Unidos que se pueden aliar, luego la Unión Europea queda en el medio, luego está China y Rusia. Más o menos cómo se mueve un poco el tema, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, son... Mira, por ejemplo, China es un ejemplo muy claro del cambio, ¿no? Que yendo a la globalización, del cambio en el sistema económico y social, ¿no? De la producción industrial a la producción informacional, ¿no? La producción en donde el primer periodo del capitalismo, ¿no? Que es el industrial, en donde está la economía basada en la producción. Yo produzco más tractores, yo produzco más... ¿no? Y ahora está basada en el valor añadido. No se trata de producir más, sino que el producto que hagas tenga mucho valor. No es lo mismo hacer 1.000 millones de bolis que hacer Claro, 100 iPhone, claro. que te aportan mucho más valor. Entonces, por eso, una de las causas de la caída de la URSS, como explica Emmanuel Castells, el presidente ahora, el ministro de Universidades ahora, que tiene una trilogía sobre la sociedad red, que desde aquí le aconsejo a todo el mundo que quiera entender un poco la globalización, lo explica él muy bien cómo precisamente la URSS, una de las causas, porque son, bueno, hay muchas perspectivas, hay muchas aristas, ¿no? Las causas de la caída de la URSS, pero una de ellas fue precisamente cómo no se pudo adaptar al cambio de economía y mundial, ¿no? Que del industrial al informacional, cómo la burocracia rusa impedía precisamente esa velocidad, ¿no? Producir un ordenador a los 3 años tengo un nuevo chip, un nuevo procesador, y claro, eso va más lento y va con otros tempos que son distintos, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, Canadá, digamos que es el líder del multiculturalismo y está la número 1 en el ranking de la Agenda 2030 de Objetivos Cumplidos, por ejemplo, que somos un país ejemplo que quieren poner como para el resto. Claro, el multiculturalismo, hablo mucho de ellos en el libro sobre la globalización, es uno de los temas también más importantes en los autores, ¿no? Que analizo, y yo lo hablo en el sentido de trampa. En el sentido de trampa porque al final convertimos y los movimientos sociales como el de Chile, pero desde el 15M, ¿no? Desde 2011 a 2019, ¿no? Hemos podido ver cómo los movimientos realmente de gran envergadura que hubo en Brasil, en Turquía, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Hong Kong, eran movimientos motivados por problemas sociales, no motivados por problemas culturales. Realmente la gente que salió cuando el 15M no salió preguntándose por cuestiones de identidad, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Sino por cuestiones materiales. Es decir, con el sueldo que tengo no llego a fin de mes, ¿no? Mira, Esta democracia nos te estoy, representa, ¿no? te estoy Sí, dime. compartiendo la pantalla y estoy poniendo fotos del levantamiento social de Chile. Si nos quieres comentar un poco sobre este movimiento que estás tú más... Me ¿De qué parece, va? el movimiento de Chile casi podríamos equipararlo a una revolución si basamos, bueno, que al final una revolución es un cambio rápido, mayormente violento, que cambia las instituciones de un país, ¿no? La forma de organización de un país. Y aunque es un movimiento muy desconocido, incluso para la izquierda, porque Mm, bueno, yo suelo estar bastante informado en el sentido de qué es lo que dicen los partidos políticos o los intelectuales de izquierda, y veo el poco interés que ha suscitado esta movilización, cuando es una movilización que nace del pueblo. No está atravesada ni por ningún líder carismático, ni por ninguna ideología en concreto, ni por ningún partido. Y es un movimiento que ha conseguido abrir un proceso constituyente en Chile, es decir, se va a crear una nueva constitución. Este movimiento es de octubre, noviembre, diciembre de 2019
En 2020 se votó, se hizo un referéndum para preguntar a los chilenos si querían redactar una nueva constitución. El 78% dijo que sí, que quería redactar una nueva constitución, pero sobre todo es que el 79%, incluso un 1% más, votó que no quería que la comisión que redactase la comisión estuviese sacada del Parlamento, es decir, no quería a los políticos como partícipes de esta nueva constitución. Y creo que eso abre un nuevo periodo histórico, que lo abrió el 15M, ¿no? Porque el 15M ¿Y qué precisamente... proponían? Sí, A quién proponían? ¿A intelectuales o no proponían nada? se está trabajando en el sentido de generar digamos, una elección. Esto está un poco cogido por pinzas todavía, ¿no? Es un proceso que está construyéndose. Porque lo de Chile, sí, Chile es un país que viene de los Chicago Boys y que un país donde se hizo ese experimento liberal en Sí. Sudamérica y que, bueno, casi todo el mundo, bueno, igual tú opinas distinto, ¿no? O sea, en Sudamérica Chile era un país puntero y que está levantando la economía después de lo de Pinochet y tal. ¿Por qué surge este movimiento, Mira, como tú este dices? movimiento, el problema no es solo la pobreza real, sino relativa, en el sentido de que la desigualdad es motivo de movilización y motivo de indignación. Chile ni está tan bien como nos lo pintan, ni tan mal como sus países vecinos. Eso es una realidad, ¿no? Está Mm, peor Bolivia o está peor Perú en ujú. desarrollo humano y muchas otras cuestiones que Chile. Eso es cierto. El problema de Chile es que se está viendo cómo un país se desarrolla y la mayor parte de ese beneficio del desarrollo termina digamos, en el 1% del país. Y el resto del 99%, que es el que carga especialmente con el trabajo, que Ujú. carga sus hombros, pues digamos, la precariedad, o descansa sus hombros los accidentes laborales, o todas estas cuestiones, ve cómo a ellos no les llega así beneficio. Cuando hablas de desigualdad, hablas de que en la clase media. Bueno, la clase media no es como la europea, es un Ya. porcentaje de la población muchísimo menor, hay unas grandes masas de pobreza. No las hay como aquí. Es que ese es un problema de perspectiva. Hay gente que dice, pero bueno, ¿de qué se quejan ahora? Peor estábamos en los 60, ¿no? Bueno, claro, ¿de qué nos quejamos ahora? Peor están, digamos, en Somalia, ¿no? Pero es que yo no tengo que esperar a estar como en Somalia para salir a protestar. No, claro, claro. Claro, entonces, se trata de que el Estado necesita un contrapeso. El Ya. capitalismo necesita un contrapeso, porque lo vimos tanto en los estados comunistas como en los estados capitalistas. Si no hay un contrapeso real al poder que ejerce el Estado o ejerce el establishment capitalista, al final es como el abusón de un patio. Si nadie le hace frente, se hace con el patio. Pues es un poco lo que pasó en Chile. Cuando llegaron los socialistas, con Bachelet al poder, que estuvieron varias legislaturas, no estuvieron 4 años, no Ya. solucionaron tampoco los problemas. Prefiero que esto Claro. no es una cuestión, no, la derecha chilena es muy mala. No, 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 es una cuestión de la casta política, ¿no? Ese concepto que Pablo Iglesias traía al principio y que ahora vemos Mm. en dónde ha quedado, ¿no? Sí, y luego hablamos de ello. Hoy el 15M que te corté, que ahora estoy poniendo fotos del 15M, este movimiento que realmente no era un movimiento político, era un movimiento social realmente, de No, no, hartazgo. es político, es muy político. El problema es que nos han hecho creer que fuera del partidismo no hay política. Y es mentira. Al contrario, pasa otra vez con el peso de poderes y contrapoderes. Si solo la política la hacen los partidos políticos, ¿cómo la hace un ciudadano? ¿Por qué? Es que no hay espacios hoy en día para que un ciudadano proteste, para que un ciudadano haga política al margen de los partidos. Los partidos políticos han colonizado las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales, lo han Mm. colonizado todo. Y O sea, claro, he cuando... entendido que el 15M surge porque en España no hay separación de poderes, porque no hay un sistema político que represente a los ciudadanos realmente, ni tampoco les da poder de decisión en muchos asuntos, como la democracia, digamos, real, ¿no? Si te das cuenta, el 15M, una de sus premisas iniciales y que las llevó a cabo, la mantuvo durante todo el periodo y que se trasladó al resto de movimientos sociales hasta Chile, es el apartidismo. Es decir, Ujú, aquí puede venir quien quiera, de derechas, de izquierdas, de centro, bueno, lo que quiera cada uno, pero no hay banderas. ujú. ¿Entiendes? No hay banderas. Aquí tenemos una opinión, podemos discutir de política, podemos
hacer muchas cosas, pero aquí no venimos digamos, a meter por los ojos de nadie ni una ideología ni una bandera. Aquí venimos a discutir de los problemas. Si tú quieres hablar, hablas. Si quieres escuchar, escuchas. El que llega a una asamblea y llega y está 5 minutos, vota igual que el que llevaba 3 horas, ¿no? Y Ya. ese adentro y fuera que marcan siempre los sindicatos y los partidos, estás en el partido, no existían en esto, no existía y no existen estos movimientos. Rompen con esa dicotomía que basa y construye la sociedad. Madrid, Barcelona, PSOE, PP. Sí, sí, Al básicamente. final, y claro, nos divide. Y hay que entender que O la sea, sociedad, es como que al individuo se le da una etiqueta, ¿no? Y si no tienes esa etiqueta con ese pack de medidas de ese partido o de ese club o lo que sea, no estás dentro de la manada, ¿no? Del grupo. vivimos en el sumo exponencial de la etiqueta. Exagerado lo que es la teoría queer. Y Cuando realmente hay tantas ideologías como personas, ¿no? sobre todo, pero a veces hay que romper un poco la barrera de ideología. Son ideas. La ideología no viene de las ideas, cada uno tiene sus ideas. ¿Tú crees que si en el 15M hubiese estado gobernando un partido de izquierdas, hubiese habido 15M? Es que estaba gobernando Zapatero. En el Estaba gobernando 15M. Zapatero, sí. Cuando surge el 15M estaba gobernando Zapatero. Cuando surge el Occupy Wall Street estaba Obama. En Turquía, Occupy Gezi, estaba Erdogan, que es de derechas. En Brasil, el movimiento brasileño de 2013, estaba gobernando el Partido de los Trabajadores de Lula Espera, da Silva que igual me colé yo. ¿El 15M cuándo fue? ¿En qué año en fue? 2011. Ah, en 2011. 2011. Ah, vale, vale. Antes de Mm, llegar a Rajoy. No sé por qué tenía en la sí. cabeza que estaba Rajoy No, no. gobernando. Me refiero que el fenómeno que inaugura el 15M, un poquitín antes de la primavera árabe, pero yo considero dos movimientos distintos, se produce en países con crisis y sin crisis, en países de Mm, izquierda y de derecha. Me refiero que en ese sentido, en contextos americanos, asiáticos, europeos, africanos, me refiero que en ese sentido es muy ecléctico, ujú. porque al final es lo que te decía antes, ¿qué diferencia la izquierda de la derecha? ¿El discurso? Sí, las formas de hacer, no. Si Mm, tú vas a la Unión Europea y miras las veces que votan el PP y el PSOE juntos, nos claro. sorprendería. ¿Por qué? Porque allí no hace falta enmarcar una diferenciación, porque el voto, las personas que les van a votar, no hace falta marcar esa diferenciación. Y Mm. de hecho, bueno, se ha podido ver a muchos políticos que discuten y a los 10 minutos están en el pasillo del Congreso y están charlando amigablemente. Sí, Yo sí, pero bueno. creo que las discusiones son un poco a la galería. A mí eso tampoco me parece mal que fuera en los paseos se siguen bien. También dentro del hemiciclo se podrían también código a matar. Quiero decir, A ver, podría ser algo más civilizado también, ¿sabes? claro, si tú insultas a alguien y lo pones del peor, el enemigo de la democracia, el enemigo del país, y luego te echas unas risas con él, entonces lo que decías es qué es verdad y qué es mentira. Porque si yo pienso eso de una persona, me va a costar llevarme bien con ella, digo yo. Y luego que con esto de la digitalización que se podría tener una democracia real realmente, porque con Mira, internet se podría votar muchas cosas, ¿no? durante el 15M, Mm, Democracia Real Ya, un abogado de Democracia Real Ya propuso, y lo propuso en el propio Congreso de los Diputados, un sistema de democracia 4.0 a través de votos online. Me lo explico ujú. en un momentín porque es muy Sí, sencillo. No se trata de suplantar al Parlamento, sino de colaborar con él. Es decir, imagínate que vivimos en un país de 10 millones de habitantes y 10 millones de votantes, perdón, y 10 diputados, ¿no? Es decir, cada millón de votos es un diputado. Si tú abres una votación online por una ley, ¿no? Queremos transformar la ley hipotecaria sobre las hipotecas, ¿no? Sobre ujú, cómo, bueno, la ley del suelo, cualquier cosa. Propones una ley y se vota. Y resulta que a través del voto online las personas han votado 1 millón de personas, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que quitas a un diputado el voto? No. Lo que se hace es que por un algoritmo, cada voto del Parlamento vale 0,9 ujú. y los votos de la gente vale 1. Con esto qué conseguimos? Conseguimos realmente que la gente que esté implicada en un tema, que lo siga y que de verdad pues, entienda del tema, participe en ello y podamos no solo tener la opinión de los políticos, los profesionales, sino también de la gente, porque muchas asociaciones, muchos movimientos culturales o vecinales trabajarán en ello y harán campañas y podemos
conseguir no solo que la gente vote, que eso es lo último, pero para que la gente vote, detrás hay una serie digamos, de movilizaciones que trabajan en que la gente se entere que hay esta votación, se informe sobre esto para que vote. Y eso es Sí, yo creo que es precisamente mucho más válido que la gente esté bien formada para votar que a no que el mero hecho del voto, que les claro, pueda hacer más ilusión. lo que te decía antes del contrapeso, ¿no? Mm, Es decir, el Parlamento debe de saber que hay un contrapeso, al igual que si votamos solo nuestra opinión, hay que buscar contrapesos, contrapoderes para poder llegar a acuerdos. No se trata de discernir a ver quién discute mejor y luego, ¡pum!, me impongo. Debemos mm. de quitar eso de la cabeza, yo creo, ¿eh? Y debemos de intentar llegar a acuerdos desde la disconformidad, pero hay que llegar a acuerdos, no imponer, ¿no? Claro. Las dictaduras de la mayor de las minorías, que es un poco nuestros sistemas representativos, es eso, es una dictadura de la mayor de las minorías, porque Claro, es que luego no sé si decía Sócrates, no sé qué, o Sófocles, no sé, un griego, que la democracia era la dictadura del pueblo y que al final no era viable y que, bueno, no sé si era el, Sófocles uno de estos. el tema Pero no se cumple esa dictadura, realmente, la democracia. Es una es democracia, que la democracia... El problema de la democracia actual, la democracia informacional, es que esta fiesta de la democracia que nos vendieron, en verdad es un día que está como preparado. Tú llega el mm, día de las votaciones, el día X, y claro, todas las fuerzas mediáticas, políticas, institucionales se organizan para que tú llegues a ese día con, digamos, con una idea en la cabeza. Y la idea normalmente, que sí es encima del problema, no es lo que ellos quieren hacer o lo que ellos mm, representan, lo que tú votas. No, no. Tú votas muchas veces para que no llegue el otro, por miedo al otro, por odio al otro, que es un poco lo que se está trabajando ahora sobre todo se puede ver claramente entre Vox y Podemos, ¿no? Cómo están mm. trabajando la campaña de Madrid en relación al rechazo a Podemos o el rechazo a Vox. Sí, la polaridad. Y claro, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo que hacen es polarizar la sociedad y enfrentar a la sociedad, cuando lo que debe hacer es ayudar a que la sociedad, que las partes de las sociedades que tuviesen ideas encontradas, conversasen entre ellos. Para Pero llegar a... realmente los líderes así que son antiglobalistas sería Bolsonaro, Trump en su día, Putin y el chino, bueno, y el que está ahora en China. Son antiglobalistas siempre y cuando entienden que la globalización la representan organizaciones que ellos no tienen poder o no tienen control, pero son todos liberales y la economía liberal sin la globalidad, Claro, de hecho, de libre mercado, claro. claro, es muy complicado. Entonces, ya me contarás, es como China, la hipocresía china en el sentido ideológico o el sentido práctico, práctico Claro, de económico. Yo soy comunista, pero luego trabajo para todos los países capitalistas, produzco para ellos. claro. Al final es la fábrica del Vale. mundo. Claro, y luego los propios países capitalistas, las empresas que enseguida están con Cuba y Corea del Norte, con Cuba y Corea del Norte, pero luego van a China. Pero no, Ya, nunca se acuerdan que China es comunista. claro. Entonces, por eso te digo que al final son intereses, son discursos para representar una posición ideológica y saber dónde estás en, bueno, un sistema Bueno, y electoral. que si viste el foro Davos que se hizo esta vez online, el Klaus Schwab, cuando le dio paso al chino, China dijo que son el nuevo orden mundial, que son los números uno y que van a liderar el mundo global. Bueno, eso es lo que pretenden, pero bueno, No me entienden, claro. es Pero no le va a difícil. dejar Biden. Biden no le va a dejar. La gente piensa que con Biden todo va a ser No, aquí no, flor y de hecho rosas y el tío va a ir Biden, a lo suyo. de hecho, Biden creo que fue, ahora no me acuerdo, no me acuerdo ahora qué país, pero bueno, ya ha bombardeado posiciones Irán. en Oriente Medio y sí, sí, o sea que me refiero que es de calagaría. Ahora sí hay una mujer vicepresidenta y una persona trans en no sé qué alto cargo, sí, sí, pero bueno, al final, pero las bombas son las mismas. Sí, es como un poco Políticas que el inclusismo un poco forzado, en plan, mira, tengo aquí películas que hay un negro, un chino, un tal, o en Netflix te meto aquí en Disney eso, el movimiento Me Too o el movimiento tal, pero luego el país se va a comportar igual que siempre, ¿no? es un poco, bueno, hay memes por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, hay uno bien hace poco que hablaba, bueno, que expresaba cómo construían las pirámides, ¿no? Y decían, bueno, los que no están con el látigo, 50% hombres, 50% mujeres, qué bien estamos, ¿no? Tenemos Mm, igualdad, ya, pero el látigo te dan igual, en mm. ese sentido, ¿no? La igualdad tiene que ser otra cosa, no tiene que ser simplemente una representatividad, porque si la mujer que está ahí, me refiero, decide hacer lo mismo que hizo el hombre que estaba antes, ¿qué le diferencia? Ninguna.
Oye, el momento queer, que lo has mencionado, voy a compartir la pantalla para ver algunas fotos y tal. Eh, ¿De qué Mente trata queer, este a mí, la movimiento? verdad El que todo lo que movimiento... está sucediendo en el movimiento feminista, en el movimiento LGTB, y no solo eso, sino todo este tema de la apropiación cultural, que viene todo de las universidades norteamericanas, es muy interesante, sobre todo analizar su implantación en Europa o en Latinoamérica. Ujú. Es realmente muy, muy interesante. O sea, el momento queer sería el momento LGTQ No más... necesariamente, no No. necesariamente. Hay parte del movimiento LGTB que no es queer y hay gente que no está en el movimiento LGTB, que es feminista o en otros movimientos y que defiende las teorías queer. Me Mm, refiero que la teoría queer realmente no solo es una cuestión de identidad de las personas con mm. otras tendencias sexuales, sino que es una cuestión, digamos, que implica también formas diferentes de entender la crianza de los niños o el desarrollo de las identidades, aunque seas heterosexual. Mm. De hecho, una de las cuestiones que hacen es apellidar al heterosexual. Uno es heterosexual y cis. Puede ser heterosexual y no cis. Pero tú no crees que detrás de estos movimientos, un movimiento de este estilo, ¿cómo surge? ¿Cómo se prende la mecha? Esto es como las patadas, me refiero. Cada movimiento social o movimiento cultural tiene su coyuntura, su proceso histórico y sus casuísticas. Es muy difícil. Este es un movimiento que creo que parece ser, que se ve claramente que es un movimiento que nace en las universidades norteamericanas. Ujú. Hay una serie de intelectuales, bueno, y, y el problema es que arraigó. ¿Por qué causas? Bueno, eso habría que analizarlo con más detenimiento, pero arraigó en ciertos ámbitos académicos de Estados Unidos vamos, ha enraizado en Estados Unidos y ahora está llegando a otros países. ¿Por qué? Yo creo que es porque el ámbito mediático, esto ya es una suposición mía, creo Mm. que el ámbito mediático se sumó a ello. Y Claro, al o sea, sumarse el ámbito mediático, se ha convertido en una bola difícil de digerir o bueno, sea, es como que el movimiento feminista de segunda ola, ¿no? Y el movimiento queer, o sea, empiezan y llega un momento que a alguien le interesa fomentarlo y le da bombo, ¿o no? pero es que no, yo estoy en contra de todas estas ideas del complot o de masonerías y que hay gente que financia al movimiento queer para que este... No, no, yo en ese sentido no estoy de acuerdo. No digo que se financie, pero a ver, la idea, para que la gente se Pero, entere de lo que estamos hablando, es que hay élites muy preocupadas de la población mundial, de que hay sobrepoblación. Entonces, ¿de qué forma podemos reducir a la población? Pues destruyendo a la familia tradicional. Entonces, si enfrentamos al hombre con la mujer y pero no, fomentamos la homosexualidad y todo esto, pues las élites intentamos... mundiales, sinceramente, yo no creo que ninguna élite mundial vea más allá de 4 años o 5 años, dependiendo del país en el que estemos hablando. Me refiero que es muy Salvo difícil China. que nadie vea más. Sí, mira, eso es una de las ventajas competitivas que tiene China, que puede trabajar a largo plazo, precisamente por el sistema de gobierno que tiene. Pero hoy en día es muy difícil que alguien piense más allá de las siguientes elecciones. Ya. Y es así. El problema es que, claro, un fenómeno cultural, un fenómeno social, por qué se extiende? Porque cada uno tiene sus causas concretas y es difícil saber por qué. Yo no digo gobierno, digo, por ejemplo, George Soros o Bill Sí, bueno, Gates, es que que eso, están a favor de eso, de reducir la población. Y Elon Musk, por ejemplo, está a favor de aumentarlo, porque cuanto más haya, más gente te puede consumir, ¿no? sí, bueno, esto es como todo, ¿no? Lo del tema de por qué las mujeres alcanzaron el mercado laboral o por qué están enfocado el consumismo tanto también al ámbito femenino. Al final son cuestiones de interés, es lo que hablábamos antes. Al final son intereses. Por ejemplo, el movimiento 8M, ¿no? Que aquí en España sería más potente que otros países, por ejemplo, ¿o no? El 8M, bueno, el 8M, el movimiento feminista, sí, aquí es muy fuerte. En Argentina también es muy importante. Por ejemplo, el movimiento feminista o el 8M está también hoy en día muy atravesado por el movimiento queer. De hecho, está dividido el feminismo Ujú. entre las RACEN, las feministas radicales que se oponen a lo queer, a las teorías queer, y la otra parte del feminismo que respalda a las teorías queer. Me refiero que es la verdad que muy interesante cómo aparecen estos conceptos, ¿no? De cis, de lesbianismo político, de, yo qué sé, personas gestantes, penes femeninos.
Si te metes en el mundo queer, la verdad que es un mundo un poco... Ya, Para mí, bueno, es un mundo que pero hay al que final conocer. a estos movimientos siempre hay un poco de oportunismo político por parte de intentar sacar rédito de ellos, ¿no? En O sea, todos, en todos. intentar, a lo mejor Tú más ves bien de cómo de Greta... la izquierda, ¿no? Que simpatiza más con estos movimientos e intenta sacar ahí rédito de esas minorías, va juntando minorías para hacer una Pero gran mayoría, ¿o no? la izquierda simpatiza más en estos momentos desde la perspectiva europea y sobre todo del sur de Europa. Pero, Mm. por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es la izquierda allí, aquí nos parecería derecha. Hombre, claro, Biden y Claro, el PP, por ejemplo, vamos. claro, me refiero que lo que es allí derecha es aquí, y eso pasa en Polonia, por ejemplo. Allí, en Polonia solo hay ultraderecha y derecha. Me Mm. refiero que también a veces, por eso te digo que como el fenómeno 15M hay que ampliar la perspectiva para poder entenderlo bien. Un mundo globalizado, ¿no? Con el que estamos, hay que entender de que a veces pecamos de una perspectiva demasiado condicionada por el localismo nuestro, ¿no? Y tenemos que abrir el movimiento. Mira, a mí me encanta lo que sucedió en Brasil, porque también significa esto muy bien. El movimiento de Brasil, de 2013, uno de los más importantes, ¿no? Desde hacía décadas no tenían los movimientos así, fue contra el Partido de los Trabajadores, Ujú. ¿no? Y luego, cuando Bolsonaro gana las elecciones, a toda esa gente que se movilizó, cuando se pusieron a votar, tuvieron que decidir entre Bolsonaro y el Ujú. representante del Partido de los Trabajadores. Me refiero que al final eh, te ves en la disyuntiva de que tienes que votar a alguien que no quieres. Mm. Porque a uno le montaste una revuelta nacional durante 2 meses, con no sé si fueron 15 muertos, con miles de detenidos, heridos, y luego te llega el otro que, bueno, que está claro que la gente que se movilizó estaría también en contra, ¿no? Porque precisamente estaba en Mm. contra de esas políticas de privatización, de, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Al Entonces, al final, final, lo del movimiento Me Too también sería movimiento queer, ¿no? Según la definición. O no, tiene nada que ver. no, sí tiene que ver, pero no es un movimiento queer. O ocho, Me Tiene que Too y ver 8 más menos no es lo mismo. con el feminismo, Mm. ¿no? Bueno, fue una cuestión relativa a las mujeres que estaban calladas, bueno, calladas, que tenían miedo a hablar, ¿no? Y ayudó a muchas mujeres a perder ese miedo y hablar públicamente de problemas que les habían pasado hace tiempo. El problema de estos fenómenos es que no saben parar. Ese es Claro, el es problema que que tienen. Está muy bien porque sale una atrizadora y a lo mejor te saca una mierda de hace 20 años. O sea, es un poco lo que le está pasando a Johnny Depp. sí, Que con no Amber sabe, Heard. que ni siquiera sí, que se han visto grabaciones en las que se pone en duda su versión, que ni siquiera hay una sentencia judicial, pero aún así ya lo están anulando. Ya está Claro. perdiendo los papeles, que tenía, claro, es una cuestión que ese es, es Bueno, un para problema, ¿no? un ejemplo más cercano, y es Rocito, con esto que están sacando en televisión todos los miércoles, Es que, por mira, eso ejemplo. me niego un poco a hablar de eso, porque la No, pero verdad que me bueno, enfada, ¿eh? Ver cómo se está convirtiendo un movimiento feminista necesario en un espectáculo. sí, un poco sí. En un espectáculo. Y se está, y veo también a muchas personas que yo sigo y del movimiento feminista, mujeres que la verdad que tenía, bueno, que me lleva un poco de chasco viendo cómo se suman a esto, que es un circo, que es Telecinco, es un No, es que circo. al final el movimiento feminista está un poco pasado de revoluciones, un poco, yo creo. O sea, han ido metiendo más causas en el dentro del movimiento, meten ahí más cosas y al final se Pero desmadra. creo que es un fenómeno, el tema de no saber poner freno, creo que es un fenómeno que nos pasa mucho ahora. El tema de las redes sociales lo magnifica todo. Ya. Ahora ya no solo el feminismo, ¿eh? No puedes hacer un chiste sobre un colectivo o una etnia porque, ¿no? ¿Entiendes? Ofendiditos, sí, los ofendiditos. Pero La ya no, edad ofendiditos, sí. sí, pero ya no solo es una cuestión de los ofendidos, sino es que Mm, es una cuestión de que los medios de comunicación, mm, si tú tienes este discurso, automáticamente te dejan de contratar o te despiden. Ya no es que tengas un revuelo porque te llegan amenazas a casa, ¿no? O te dan todo el día enviando correos. No, es un tema de que tu jefe te va a despedir. No va a ujú. asumir esa crítica, va a Ya. asumirla despidiéndote. Sí, 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 sí. Es como cuando, incluso cuando anuncian un producto, los publicistas tienen que andarse con mucho cuidado con qué dicen en cada frase, porque dicen, no, si digo esto, voy a ofender a aquel de allá. Si digo esto de aquí, voy a ofender a los que les guste color naranja, por ejemplo. Joder, yo qué sé, por decirte un Y al caso, final, un claro, ejemplo chorro. te queda un pensamiento Producto, único muy bonito.
Al O sea, final, tú sí estás bueno, de la creencia de que hay un pensamiento único, que si te deslizas un poco centímetro izquierda o derecha, no estás dentro del sistema. O sea, pensamiento único es un fenómeno que inauguró la globalización también. sí. Y que creo que precisamente con esto digamos, de la apropiación cultural, la gente que se ofende por todo, el feminismo, la teoría queer, eh, todas estas cuestiones, ¿no? Que hasta quieren censurar lo que el viento se llevó, estas cosas, está llegando el pensamiento único a su máxima Sí, que exponencia. si se ponen a revisar, vamos, no queda Claro, nada en el no queda cine. nadie, no queda nadie, claro, hasta los humoristas Mm, se está coaccionando su libertad de hacer chistes con lo que les dé la gana, porque además precisamente el humor está para eso, para reírse de lo establecido, para reírse del poder. claro, claro. Y necesitamos esa crítica, sea acertada, no lo sea, te guste más o te guste menos, pero lo importante es por lo que se luchó precisamente cuando desaparecieron todo la cuestión del fascismo Mm, y tal en Europa, lo que se luchó precisamente fue para eso, para que nadie te criticase, seas de la mm. religión que seas, de la etnia que seas, de el sexo que tuvieses, la ideología que tuvieses. Se O trataba de eso, sea, que al final tanta libertad de expresión y estamos se está restringiendo ahora. rígidos ya. Ahora ya estamos ya sin libertad ninguna. O sea, sí, libertad tienes, pero no puedes decirlo porque vas a entrar mal a alguien. No, porque tú puedes decirlo. El problema es que como trabajes, tengas un trabajo o Ah, tengas, claro. claro, yo puedo decir lo que quiera en redes, pero vamos, No, o te seguramente cogen un tuit del 2010 que decías esto, en 2010, que a lo mejor estaba bien visto para aquella época, y ahora en 2021 es opuesto, ¿no? Sí, sí, claro. Pasó mucho con estos de Podemos, de Ciudadanos, todos estos nuevos políticos Mm. que aparecieron de repente en escena, claro, se les revisó el pasado y empezaron, sí, sí. Empiezas Fue, a revisar y no queda nadie aquí, claro. claro, no, no quedamos nada, no quedamos ninguno. Pero ese pensamiento único al final es compartido también por la Big Media, ¿no? O sea, Disney, Verizon, Viacom, Warner Bros. O sea, Son los grandes difusores de este pensamiento, claro. pero a China y a Rusia no ves con eso que te dan la vuelta. O sea, todavía se mantienen antiglobalistas en ese sentido, o antipensamiento único. Porque bueno, yo diferencio sobre todo dos focos culturales, ¿no? En el planeta, que es el mundo asiático y el europeo, ¿no? El Y occidental. Occidente, Sí, yo Occidente. creo que son dos cuestiones que cuando hablamos, eso también se nos olvida muchas veces comentarlo o entenderlo, ¿no? Que muchas veces hablamos siempre pensando desde Occidente y el mundo occidental y en su órbita. Pero lo que es desde Rusia a Japón, vamos, exceptuando Australia, ¿no? Es otro mundo cultural. Ahí, bueno, aunque estamos conectados y, bueno, sobre todo el desarrollo tecnológico, como vimos también en la revolución de los paraguas, ¿no? En Hong Hmm. Kong, cómo estamos conectados, pero aún así es otro ámbito cultural que creo que hay que Sí, tener estamos dos muy perspectivas conectados distintas. y en Internet puedes encontrar de todo, porque trajo esclavos negros. Si hubiese usado mano blanca, no estarían como Claro, pero es están, que, claro. pero claro, es un sistema económico distinto. Ellos querían pagar menos a alguien, entonces trajeron negros de África. Claro, ¿qué quieres? Pasadas Pero no es una generaciones, cuestión, esa gente se ha integrado, claro. si te das cuenta, no es una cuestión ni siquiera de pagar menos, porque eso es un concepto capitalista, el obrero, el sueldo, estas cuestiones, ¿no? ¿Qué obrero me cuesta menos, qué obrero me cuesta más? Ya no solo en el sueldo directo, sino en ayudas sociales, pagar seguridad social. Hmm, El modelo económico que mantuvo el sur de los estados americanos, pues fue un hmm. modelo anterior, tradicional, basado en el esclavismo y eso la guerra de sucesión americana y el sistema económico que estaba desarrollando los estados del norte, pues era uno industrial capitalista, en donde digamos, el empresario o el terrateniente, ¿no? En el sur terrateniente, pues se hacía cargo de los trabajadores de una manera. El del sur, el terrateniente, les daba vivienda, comida, no les daba sueldo, les restringía la libertad, y en cambio el industrial del norte no les restringe la libertad, les da un sueldo, pero no se ocupa ni de su vivienda, ni de su asistencia, ni de su, digamos, control médico, ni sanitario, ni nada, ¿no? Ni educativo, ni nada. Que Son luego, al sistemas final, por económicos. ejemplo, dentro de la comunidad hispana en Norteamérica, que se integró, vamos, perfectamente y tal, hasta el propio hispano en zonas de estos años votó a Donald Trump mayoritariamente porque no querían que llegasen más hispanos a Estados Unidos, ¿sabes? Hasta el propio hispano es racista consigo mismo. Bueno, racista, no quiere que venga más gente como él. También es un fenómeno que se dio de toda la historia, me refiero, cuando
reyes católicos expulsaron a los judíos, luego judíos reconvertidos, porque los que se convertían al cristianismo se podían quedar, acusaban a cristianos, a españoles viejos de muchas generaciones de no ser buenos católicos. ¿Por qué? Para parecer ellos más católicos, ¿no? Es un fenómeno que se da, a veces, pues sí, es verdad, a veces hay gente que su idea, su ideología, pues se transforma y no es lo mismo, ¿no? Estar fuera que estar dentro. Y cuando estás dentro, como que tienes ese miedo a perder algo y ve. Y aunque tú no lo controles y te lo saques de aquí, lo del asalto al Capitolio del 6 de enero o 7 de enero, no recuerdo ya el día concretamente, ¿qué te parece? ¿Un movimiento social? ¿Algo espontáneo? Es que es complicado, la verdad no estoy muy informado sobre ello. Habría que ver las conexiones reales en el partido, digamos, de Trump, ¿no? El partido republicano, con todas estas cuestiones, ver qué organizaciones, porque luego detrás siempre hay muchas organizaciones culturales o intelectuales que están trabajando en una serie de ideas y pueden haber hecho, pues, una convocatoria de una manifestación al lado que luego terminó, no sé, si yo la verdad, está claro que tiene conexión con Trump y todo este discurso que llevaba Trump, ¿no? O algo que se fue de las manos. A ver, la gente fue ahí levanté, dijeron, que veréis aquí mucha gente, levantamos las verjas y entrar y liarla, que os vais a quedar peor que como está. O sea, no sé, como una contrainteligencia, ¿no? Claro. A lo mejor. Para perjudicar al Trump. Que solo escapar de explicaciones de complots o de fuerzas internas que buscan las masas, la gente a veces actúa por propios mecanismos internos. De hecho, a través de los móviles hoy en día esa clase de que una turba o una multitud funcione o cambie de sentido o de intención, hoy, gracias a las redes sociales y a los móviles, es algo todavía más impredecible que antes todavía. Sí, pero al final el Estado profundo es el que manda a Estados Unidos, los grandes poderes. Entonces, a lo mejor Donald Trump no quería estar en el redil de seguir ese Estado profundo y se lo cargaron. O sea, lo cargaron entre comillas. Es decir, a ver. Pero al final los votos son los votos. Al final él tenía la maquinaria del Estado y tenía, pero bueno, te digo que es un tema que tampoco es nada. Demasiado. Sí. Para que son amigos, son tan showmans que sale que un tío con cuernos y tal, y todo, es que hasta para esto montáis un show, ¿sabes? Son show para todo. Lo montan también los medios, porque había ahí 1 millón de personas y había uno con cuernos y te sacan ese. Y el resto de personas que a lo mejor iban de vaqueros y camiseta no lo sacaron. Y podían ser incluso más radicales, ideológicamente, pero bueno, claro, al final tienes que vender una noticia. ¿Cómo vendes una noticia? ¿No? Por los ojos, como todo. Saltando del mundo físico al mundo digital, el fenómeno GameStop de la bolsa, para que el que no lo sepa, voy a explicarlo un momentín. Básicamente, tú en la bolsa puedes jugar en largo o en corto, y entonces jugar en largo es que tú compras a 5 y vendes a 10 y has ganado 5, ¿no? Pero cuando juegas en corto, significa que tú vendes en 10 y compras en 5. Entonces, ¿qué pasa? Que en un foro que se llama Reddit, ¿no, Sergio? Se juntaron una cantidad de gente y dice, vamos a ir contra los big funds, ¿no? Los grandes fondos de inversión, que los vamos a putear un poco. Todo el mundo a comprar en largo GameStop. Como estaban en corto los fondos, pues tú cuando estás en corto puedes perder desde el 0 hasta el infinito. Cuando estás en largo puedes perder lo que has puesto. Entonces, claro, mucha gente ganó dinero con este movimiento social y les dieron una lección a los fondos de decir, es que realmente tenéis el poder porque os dejamos. Si nos unimos la gente, no lo tenéis, ¿no? Claro, en ese sentido es lo que ha pasado, en resumidas cuentas. Y todo esto, yo vuelvo a los orígenes, que son el 15M. En el sentido de que el 15M rompe con un monopolio. Rompe con el monopolio que tiene la izquierda respecto a la conflictividad social. Es decir, hubo un movimiento en España que prácticamente en todas las capitales de provincias hubo una acampada, hubo manifestaciones y durante meses, ¿no? Un movimiento global que luego se extendió a gran escala sin que hubiese detrás un aparato o una ideología o digamos un líder. No había nada detrás de ello. Entonces rompe ese monopolio que mantenían sindicatos y partidos políticos y entra nueva gente. Pues GameStop pasó lo mismo, ¿no? Los grandes fondos de inversión controlaban el mercado, las bolsas. Entre ellos había conflictos, claro, entre ellos claro. Caña, porque todos quieren ganar más dinero que el son ballenas puras, son ballenas tal cual. Mueven olas, claro.
Eso, el PP y el PSOE están muy a gusto, tal, y bueno, y ahora aparecieron nuevos políticos, nuevos partidos políticos, al final se han generado dos bloques, y al final estamos en lo mismo, ¿no? Pero de repente, en las bolsas, aparece un tercer agente, un nuevo agente, que es además impredecible, que no tiene ni siquiera una cara o una persona con la que puedas hablar, Claro, discutir, negociar. claro. Entonces, tú ahora, es que, bueno, todo empezó un poquitín cuando GameStop, en Melville Capital, que es un fondo de inversión muy grande, pues que tiene muy mala fama dentro de los pequeños inversores, Ujú, hizo una apuesta precisamente en corto, como tú explicabas, contra mm, GameStop. Él claro. esperaba comprar a 10 y luego, porque bueno, en las posiciones en corto tú tomas en préstamo las acciones de esa empresa a 10, ¿no? Mm, Pero luego tienes que devolver las acciones, no el dinero. Entonces, claro. cuando las compras, si está a 8, ganas esos 2 euros o $2 de diferencia, ¿no? Y Ujú, eso es a lo que juegas. ¿Qué hicieron los de Reddit? Pues muy ujú, sencillo, espérate, tú compras contra GameStop, no, y además es que había un complemento de ganar dinero, porque aquí nadie es tonto, me refiero, que ellos claro. también querían ganar dinero, pero su motivación principal por la que llegaron a coordinarse era digamos, el conflicto que tenían con estos grandes fondos de inversión que focalizaron en Benville Capital. Y Mm, entonces, a raíz de ahí, generó eso. Tú piensas que eran 2 millones de personas en ese Reddit y en 2 semanas, o sea, en ese foro de Reddit, y en 2 semanas eran 8 millones. El mm, efecto llamada, ¿no? Que tuvo. Y claro, ahora mismo pues hay un agente nuevo en la bolsa y hay que claro. saber jugar con él. Que sería el inversor pequeñito, el ciudadano de a pie que mete ahí un dinerín, el prove ¿No te y que acuerdas de la tal. imagen esa del 15M, que eran muchos Mm, peces que se juntaban haciendo un gran pez y se comían al tiburón? sí, Pues eso sí, fue sí. lo que pasó, ha sido lo que ha pasado en el tema de GameStop. Y Y ya, enero y ya cuando pasó esto, ya el Banco Central Americano, la FED, ya dijo, quietos parados, esto no se puede volver a repetir. Hay que poner aquí obstáculos, bueno, hay que sí, poner sí. legislaciones nuevas para que esto no vuelva a suceder. Hombre, por favor. En nueve ocasiones Wall Street paralizó la cotización de GameStop y todo, ¿eh? Me Eso hace refiero mucho, no que hace se mogollón. trabajó cada vez que se mueve algo. Y bueno, Jaime, te tengo que dejar ya. Ah, vale, Vale, son las 9. vale, solo un último tema para cerrar. El Dime. tema, bueno, no digo negacionista anticonfinamientos, ¿no? Movimientos sociales que hay por Europa, sobre todo por el norte, en contra de las medidas restrictivas. Todo esto del COVID y tal nos está frenando un poco el movimiento social. Yo sinceramente me cuesta generarme una opinión clara al respecto, Mm, porque hay tales contradicciones entre las legislaciones de unos y otros países, incluso dentro de la Unión Europea. ya. Es una cuestión que además, como es sanitaria, Ujú. claro, yo puedo entender, claro, que te reveles, pero claro, es que es sanitario. Si de verdad es efectivo el confinamiento, como parece ser que sí es cierto que es efectivo, no tan efectivo como podríamos creer, porque hay otras medidas, ¿no? Como España, por ejemplo, ahora no nos fuimos a un segundo o tercer confinamiento y sin embargo estamos mejor que en Francia o Alemania, que sí Mm. han ido a más de un confinamiento, pero es realmente complicado porque es una cuestión sanitaria. No es una cuestión política o económica, sino sanitaria. Entonces, Claro, pero el bajo esa enemigo, excusa sanitaria no hay mucho oportunismo. En plan, bueno, me viene bien pero este ¿qué virus para que beneficio? no haya manifestaciones o para no hacer esto. Pero ¿qué beneficio realmente obtiene el empresario o el establishment o los políticos, ¿no? De paralizar la economía, de impedir que viajemos. ¿Entiendes? Yo no veo, no Ah, no, encuentro no, no todavía. digo de eso. No, no, Sí, no no, me refiero claro, a eso. pero para ver un poquitín por qué quieren parar las manifestaciones o por qué quieren. Yo me refiero que tiene que haber un móvil. No solo hace falta el cadáver, sino el móvil. Y el Ujú. móvil no lo veo. Me cuesta ver el móvil y yo entiendo que es muy complicado. Muchas empresas, no solo pequeñas, que pequeñas, es complicado hoy en día tener un bar, un Mm. restaurante o algún tipo de comercio así. Pero también las grandes empresas, salvo Amazon, las de venta online, no creo que les haya beneficiado esto. No, Bueno, yo ya no digo, yo no digo que haya un móvil, yo digo que hay oportunismo a veces. Cuando hay una crisis hay gente que se aprovecha. Te mueves para un sí, lado, te pero, mueves para otro, para sacar rédito, nada más. No, no digo que sí, sí, haya un móvil. está claro. Eso está claro, siempre hay oportunismo. Pues Sergio, no te robo más tiempo. Creo que ha sido Muy una bien, hora que hemos metido muchos temas, ha quedado bastante sí, unos guapo, yo cuantos. creo. Y nada, lo emitiremos también en diferido con un montaje así chulo en televisión en esas Asturias. Y nada, agradecerte que has pasado por aquí, espero que lo has pasado muy bien. Nada, gracias a vosotros, sí, genial. Y nada, que cuides a la familia y a cuidarse todos, que es lo que toca. Igualmente.
Venga, Hola, Jaime. Sergio. Muchas gracias, ¿eh? Hablamos. Venga, de nada. Hasta luego. Hasta luego.